y metas. Se han modificado las guías, en qué estamos, porque varias veces he escuchado la pregunta, ¿no? ¿Y cuánto es? ¿Sobre cuánto estamos trabajando? ¿No? Pasamos a 130, nos quedamos con 140, ¿no? Esa es la idea. Y entonces, más o menos lo hemos organizado en esta agenda, ¿no? La magnitud del problema, por qué tratar la hipertensión, eh, guías de práctica clínica, concretamente de hipertensión, y por qué guías, un par de diapos para ver por qué las guías. Eh, tres guías, nos centramos en tres guías, la europea, la canadiense y la norteamericana, ¿no? Nuevas metas, ¿no? Antecedentes, y aquí nos detenemos a hablar de un estudio que ha sido el que ha ocasionado ese cambio en las cifras, ¿no? Hablamos también, hablaremos después de las consecuencias de cambiar metas, ¿no? Y qué rescatamos de esas guías, y hay una comparación muy interesante también sobre dos guías, ¿no? Solamente un par de datos para ver en qué coinciden y en qué hay diferencia todavía para concluir. ¿Ya? A ver, tenemos un problema para avanzar. A ver, a ver. Tenemos una dificultad para avanzar. A ver, ¿qué pasó acá? Ya, respecto a la magnitud del problema, nos basamos en el tornasol. Ya, en el tornasol vemos aquí concretamente en el país y en Trujillo, ¿no? En el país vemos que el tornasol 1 del 2006 al tornasol 2 del 2011 sube la prevalencia de 24 a 27%. Y vamos de frente a lo que es Trujillo, donde sube de 28 a 36%. Entonces tenemos un problema creciente ahí, ¿no es cierto? Y ya les había mencionado, y lo hemos compartido cuando hicimos el tema, eh, qué pasó con la reducción, por qué bajar las cifras. No se trata de bajar meramente las cifras, sino ir más allá, ¿no? Y bajar complicaciones. Entonces se ha demostrado que hay una reducción de eventos cerebrovasculares hasta en 40%, reducción del infarto y miocardio hasta 25%. Y miren lo que se logra con la reducción de la insuficiencia cardíaca, 64%, ¿no? Y si hablamos de NNTs, la reducción de la sistólica en 12 milímetros de mercurio durante 10 años, ¿no? En pacientes hipertensos con factores de riesgo, tiene un NNT para evitar muerte de 11. Ustedes saben que el NNT, cuanto más se acerca a la unidad, es mejor, y cuando está debajo de 30 también es bueno. Y también se habla de que en enfermedad cardiovascular agregada a la hipertensión o daño de órgano blanco, este NNT es de 9. ¿Ya? Otra vez estancado. ¿Y qué hay respecto a guías de práctica clínica? Un poco para ubicarnos, ¿no? ¿Por qué las guías de práctica clínica? Y hablamos aquí, nos referimos a las 6 S de la doctora Alba Dicenso, es una enfermera que trabajaba mucho en investigación en la Universidad de McMaster. Entonces, si hablamos de calidad de los estudios que vamos a leer, ¿no? De abajo hacia arriba vemos que en la parte más baja de la pirámide están los estudios, los ECAS generalmente, ¿no? Y conforme vamos exigiendo calidad, nos vamos ubicando aquí. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos leyendo una guía? Estamos hablando de resúmenes con alto nivel de calidad y obviamente tenemos que también evaluar ese tipo de calidad, ¿no? Y cuando hablamos de evaluar la calidad de las guías, tener presente que no todas las guías son confiables. Y miren un estudio que hacen acá en 2016, encuentran que pues, la guía de hipertensión de acá del país tenía una puntuación sumamente baja. Si nos centramos en el rigor en la elaboración, que es lo que hemos practicado nosotros, tenemos 12% de 12 puntos en lo que es la valoración de la guía, o sea, bastante baja. ¿Eh? A ver, a ver. Y nosotros hacemos un análisis de guías, hacemos un análisis de guías
¿no? Y que lo publicamos hace algunos años, rol de las guías de práctica clínica en la actualización del manejo de la hipertensión acá en el país, ¿no? Y hacemos una evaluación, aquí ponemos hasta 4 guías, y miren, aquí se incluye el famoso eh, JNS8, ¿no? Y tenemos aquí las metas, y miren lo que encontramos acá. La meta en esa época del JNS8 hablaban de 150, para que vean qué antecedentes tienen los gringos y cómo cambian después, se van hasta 130, ¿no? Y miren, acá está el dato en concreto de por qué ese 150. Ellos hablan pues de que se recomienda tratamiento farmacológico en adultos de más de 60 años y su presión sistólica es mayor a 150 o la diastólica mayor de 90. Entonces, está descrita esa cifra, ¿no? En el 2014, ¿no? Y bueno, hacemos un análisis de calidad, por eso nosotros a ustedes les planteamos que hagan siempre, practiquen el análisis de la calidad de las guías, ¿no? Que nosotros comparamos el octavo, la europea y la canadiense, ¿no? Y vemos acá en el rigor 59, 44 y 84, ¿no? En concreto, vamos a hablar de 3 guías, ¿no? La europea, la canadiense y la un detalle aquí, siempre nos vamos a la comparación de la americana y las europeas. ¿Por qué incluimos la canadiense? La canadiense alcanza un buen puntaje, ¿ya? Porque esta guía está hecha justamente con los estándares de la Universidad de McMaster. Entonces, ahí es la mata de las guías. Entonces, es sumamente importante considerar, ¿no? Y entonces hablamos en ese estudio incluimos la guía europea del 2013, ¿no? Y actualmente ya estamos con la 2018 y no hay modificaciones. Si ustedes miran las metas, ya estamos hablando de metas aquí, ¿no? Hipertensión, 140-90. Vamos a la 2018 exactamente igual, no se ha modificado. Las cifras siguen siendo iguales. ¿Ah? ¿Qué hay con la europea? Perdón, sí, pues, ¿qué hay con los datos nuevos de la europea? Y acá nos dan un dato sumamente importante, ¿no? La importancia de la medida en casa, ¿no? La importancia de la medida en casa. Ya estábamos hablando de la presión, entonces, en la oficina, en el consultorio, la ambulatoria y entra la medida en casa. Acá está la guía de los canadienses, ¿no? La guía de los canadienses, en concreto, ¿qué hacen? ¿Qué sugiere la guía de los canadienses? ¿No? El resumen es que se retiran las distinciones de edad y fragilidad. En sistólica de 140 a 160, el tratamiento reduce eventos cardiovasculares, pero ya quedan en 140, ¿no? Ahora, al bajar la presión, al ir más abajo, encuentran un incremento en el riesgo de la disfunción renal. Ojo, es un riesgo estar bajando la presión, ¿no? A esos niveles. Hay que tener precaución en los ancianos con ortostatismo, sobre todo cuando hay cambios de nivel, cambios de presión sumamente drásticos, es decir, querer llevar a un paciente de 180 hasta 140, estamos hablando de 20 milímetros de reducción y hay problema. Los datos que usan los canadienses se basan en el Hive y el Sprint, sobre todo para hablar de estas cifras, estas metas de 140. ¿Ah? Y un detalle que menciona ya el chef es tener cuidado con la diastólica en 60. Tener cuidado con la diastólica en 60, ¿no? Es un punto de corte que ahí comienza lo que llamamos la curva J. ¿Cierto? Entonces, ustedes ven, lo graficamos, ¿no? Por encima de 80 con la diastólica comienza el riesgo y lo mismo con la sistólica. Pero cuando hablamos de una diastólica de 60 o menos, también hay riesgo. También hay riesgo. Entonces, esa es la llamada curva J. Entonces, no se trata de bajar alegremente en la sistólica. Siempre evalúen cómo está bajando, porque también cuando bajan sistólicas se llevan a niveles inferiores de la diastólica y si tocan menos de 60, sobre todo en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, pueden inducir isquemias y grandes isquemias en el miocardio. ¿Ya? Y bueno, esta es la guía americana, donde aquí está el famoso 130-80, ¿no? Y aquí está el 130-80 que hablan los norteamericanos, ¿no? Entonces comienzan con el tema de las nuevas metas, nuevas cifras, y está toda la propaganda, ¿no? Que ya se habla de una normal a elevada en 120,80 y definitivamente alta a partir de 130, ¿no? Entonces,
establecen pues su nueva cifra ellos, ¿no? Pero será realmente nueva cifra. Y aquí está una de las recomendaciones que si ustedes ven, analizan así muy minuciosamente, no es una recomendación, estas son recomendaciones yo le llamo contradictorias, porque dice para adultos con hipertensión confirmada y con riesgo cardiovascular conocido, ¿no? Una sistólica, perdón, una presión objetivo de 130-80 está recomendada. Se recomienda entonces, está bien, se recomienda, ¿no? 130-80. Pero abajo dice, para los adultos con hipertensión confirmada, sin los riesgos, ¿cierto? Sí, sin marcadores adicionales de riesgo cardiovascular, un objetivo, una meta menos de 130 podría ser razonable, o sea, una duda tremenda le pone, una duda tremenda. Entonces aquí esto ya va contradictorio, es cierto, acá hay pacientes con riesgo, estos son sin riesgo, pero ¿será necesario bajarle el 130? Ya estamos planteando la pregunta, que ¿es segura esa recomendación que hacen? Ahora, ¿en qué se basan los norteamericanos para bajar sus metas, no? Aquí hay unos antecedentes. Entonces, los mismos antecedentes que habían analizado los canadienses, los analizan los norteamericanos, y primero ven lo del estudio Hyde, que bueno, utiliza, o perdón, hace eh, esta conclusión en base a pacientes europeos. Ojo, el Hyde tiene muchos pacientes que incluyen europeos. Y sí es cierto, hay una gran reducción de eventos de morbilidad y mortalidad. Es drástica o dramática la reducción de eventos en este estudio, ¿no? ¿No? Pacientes mayores de 80 años tratados con indapamida y que algunos en el camino requirieron una droga más, se les agregó perindopril, ¿no? Y en general una reducción de cifras de presión arterial de 29 en la sistólica, casi 30 milímetros en la sistólica, y de 13 milímetros en la diastólica. Esa es la reducción promedio que logran. Y la reducción de eventos, 21% reducción de mortalidad total, 39% de ictus, 34% de ictus total, 27% reducción de episodios cardiovasculares, si hablamos de lo más importante, la reducción de la insuficiencia cardíaca en 72%. O sea, es contundente este estudio, como le digo, con pacientes europeos. Pero acá viene el problema, el famoso SPRINT, el estudio SPRINT, ¿no? Es un estudio que se concentra en bajar la presión sistólica, ¿no? Y ahí viene la agresividad de los norteamericanos, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? Pacientes hipertensos de más de 50 años con un rango de presión arterial entre 130 a 180. Ojo, aquí ellos dicen 180, pero vamos a ver la realidad después. Y con alto riesgo de eventos cardiovasculares no diabéticos. Vivos, de plano ya sacan a este gran grupo de riesgo, porque este grupo tiene muchas complicaciones cardiovasculares y les puede malograr el tema. Pero bueno, ahí está. Este es parte de la P del pico, ¿no? La hipótesis es que la presión arterial sistólica menor de 120 disminuye la tasa de complicaciones cardiovasculares comparado con una sistólica menor de 140. Esa es la hipótesis que plantean ellos, ahí está. Ya, entonces está la interrogante, ¿no? ¿No? Entonces acá está la intervención, el comparador, ¿no? Pacientes hipertensos, ya hemos visto anteriormente, mayores de 50, no diabéticos, ¿no? Y vamos a los resultados, ¿no? Reducción de infarto, ¿no? Reducción de síndrome coronarios agudos, reducción de stroke, ¿no? Reducción de la descompensación de insuficiencia cardíaca y de muerte cardiovascular. Entonces, en general sí se habla de una reducción. Aquí hay 1.65, es significativa esa reducción que logran ellos. Eso es cierto. La mortalidad también es significativa, la reducción de la mortalidad, pero comienzan los problemas. Hay mayor cantidad de eventos adversos. Ya vemos hipotensión, síncope, anormalidades electrolíticas, y acá tenemos lo que ya advertía el CHEP si se bajaba mucho, ¿no? Hay daño renal, hay insuficiencia renal, ¿no? Y bueno, eh, hay también las caídas, hay caídas, ¿no? Dice que no es significativa, pero también se observan más caídas, y la hipotensión ortostática disminuida. Entonces nosotros hacemos un análisis del SPRINT y publicamos nuestras apreciaciones. Bueno, aquí tengo que presentar lo que como grupo concluíamos, ¿no? Pero yo tengo muchas otras observaciones
a este estudio, ¿no? En general, el grupo con tratamiento intensivo presentó más eventos adversos a nivel global, ¿no? Y eso es un problema. El uso de 3 o 4 medicamentos y la presencia de eventos adversos se asocia a un incremento de costos. Ya saben, si nosotros le ponemos más medicamentos, más costo. Si le ponemos precio a los eventos adversos, también es costo. Si hacemos el análisis, por decir, en un año, y contamos todo lo que cuesta cada una de esas complicaciones, imagínense solamente insuficiencia renal que llegue a diálisis, ¿cuánto costaría? El 87% y el 69% de pacientes con tratamiento intensivo estándar, respectivamente, requirió 2 o más medicamentos. Entonces, hay definitivamente un incremento en el consumo de medicamentos. El número necesario de tratar planteado es alto, miren, 61 para el desenlace primario y 90 para muertes por causas cardiovasculares. Entonces, no es apreciable este NNT que logran ellos, ¿no? El estudio no alcanzó la presión arterial meta menor a 120. Ojo, ellos decían meta menor a 120. Ellos logran 121.5. Entonces, aquí estamos hablando de 1.5 milímetros de mercurio. Ustedes cuando han hecho su análisis de artículos, ven cómo los laboratorios o la industria farmacéutica se mata por 1 milímetro de mercurio. Dicen, yo bajo 1 milímetro más y tengo mayor reducción de eventos cardiovasculares. Mira, entonces estamos hablando de 1.5, ¿no? Y esa diferencia de 1.5 milímetros de mercurio se acompaña de cambios fisiológicos que pudieron modificar el desenlace esperado de los eventos cardiovasculares. Estoy hablando de que si llegaban a menos de 120, de repente el número de eventos adversos aumentaba. ¿Cuánto? ¿Se duplicaba, se triplicaba, se quintuplicaba? Perdón, no sabemos, no sabemos, pero estamos hablando de una cifra importante que estaría acompañada de más eventos adversos. Aquí viene lo que yo personalmente critico, ¿no? Miren, ellos parten, cuando ustedes hacen el análisis de las características basales, parten de un promedio de presión sistólica de 139, ¿no? En ambos grupos, en el intensivo y en el estándar, 139. Ellos decían hasta 180. Pero miren esto, ¿no? ¿Cuántos pacientes en realidad están en una cifra mayor a 145? La tercera parte. Las 2 terceras partes apenas llegan a 130, perdón, debajo de 145, ¿no? Y son prácticamente dentro de lo normal, ¿no? Para metas previas, ¿no? Ahora nosotros decimos, ¿será lo mismo bajar la presión sistólica desde 140 o 170 o 200, ¿no? Si nosotros bajamos desde 200 hasta esa meta que proponen ellos, 120, estamos hablando de una reducción de 78 milímetros, con 170, 48, y cuando lo que plantean ellos, perdón, lo que encuentran ellos, 139 punto pico, ¿no? Hacia 120, hay 18 milímetros de reducción. O sea, su reducción es muy discreta. ¿Qué hubiera pasado si es que se hacían reducciones partiendo de cifras más grandes? Entonces ahí hay un vacío. Ahí hay un vacío que yo siempre estoy criticando, ¿no? Ahora, tenemos las consecuencias de cambiar las metas en el Perú. Sus compañeros habían presentado también ya las cifras según la guía, ¿no? Y estas guías pues hablan de un punto de corte eh, diferente, 130 y 140, ¿no? Entonces, acá está, según lo que vi antes, 14%, y según el AJA, que considera pues los pacientes llamados sprintables, ¿no? Estamos hablando de 33%, ¿no? Entonces aquí surge ese término también, pacientes sprintables, o sea, los que se les aplicaría ese concepto. Y surgieron varios estudios, apenas se publicó este estudio Sprint, donde hablaban, pues, qué pasaría si es que se incrementa, se corre el punto de corte hasta 120, ¿no? Entonces la prevalencia subiría, por lo menos en los Estados Unidos, ¿no? Y acá estaban pacientes sprintables, ¿no? Y hablan al final de que 51% de los adultos que requerirían teóricamente ser sprintados no están tomando el tratamiento antihipertensivo, o sea, que agregarle a una cantidad inmensa de pacientes, diagnosticarlos primero como hipertensos y agregarles medicamentos, ¿no? Y bueno, nosotros nos hicimos una pregunta, ¿cómo están nuestros pacientes, ¿no? Con esas cifras, ¿no? Y hicimos un pequeño estudio acá en nuestros pacientes del programa de hipertensión, 91 pacientes de 68 años en promedio en el Hospital de Florencia, ¿no? Y acá nosotros partimos de un nivel de presión más real, pues 153,
Y encontramos como conclusión de que hubo 3.3% de complicaciones, ¿no? En los pacientes que estaban con la presión menos de 120, ¿sí? Pusimos ese punto de corte, 120, frente a 29% cuando estaban por encima. Y aquí tenemos la curva, ¿no? ¿Qué pasa con menos de 120, 3.3%? ¿Qué pasa cuando están entre 120 y 129? 22%. ¿No? ¿Qué pasa cuando están de 130 a 140, si se quiere? Sube a 27%. Y definitivamente cuando están ya de 140 para arriba, sí sube. Entonces aquí, bueno, si lo podemos plantear desde cómo lo pusimos la hipótesis, ¿no? Tratando de adaptarlo a lo que es el sprint, me da una cachetada y todo lo que he cuestionado, pues dice se viene abajo. Sí, los de 120 son pocos y cuando estás por encima de 120 sí son bastantes, ¿cierto? Pero cuando hago el análisis veo acá que el disparo está por encima de 140, ¿no? Está por encima de 140. Eso es lo que nos consta y podemos decir la aplicabilidad de este estudio. Nos dice pues que deberíamos tener cautela porque de 3.3 ¿no? a 71, pero tenemos un encuentro acá que sube significativamente a partir de los 140, ¿no? Entonces me obliga a ser cauteloso con eso, ¿no? ¿Qué dice Norman Kaplan? Este es un autor que ha hecho libros, pues un libro de hipertensión, pues, data de la década del 90, creo que el 91 es su primer libro, ¿no? Y ha sido actualizado, el famoso libro de hipertensión. Norman Kaplan dice que los resultados del sprint se tomarán para indicar muchos más medicamentos a muchos más pacientes, ¿no? Entonces, con eso, la mitad de la población norteamericana dice que serían hipertensos, ¿no? Y después dice, antes de exponer más ancianos a terapia más agresiva, se necesita estudios que documenten el riesgo-beneficio de llevar los niveles sistólicos resistentes a menos de 120, ¿no? Entonces hay que ser prudente en esto, ¿no? Y bueno, ¿qué rescatamos? Ya hemos visto los antecedentes, ya pueden entender de dónde parte esa cifra de 130 que tienen los norteamericanos, y yo le llamaría, siendo agresivo, yo le llamaría hasta cierto grado de nacionalismo que tienen ellos, ¿no? Porque ese sprint sí es meramente norteamericano, ¿no? Eh, Algo de nacionalismo le diría yo. Eh, Ahora, ¿qué rescatamos de esas guías? ¿No? Tienen cosas buenas, ¿no? Lo primero que rescatamos es que coinciden en precisar los medios diagnósticos, la exactitud diagnóstica. Miren esa barbaridad de esta foto, ¿no? Y para eso justamente hemos hecho también una revisión. La pasada fuimos a un congreso a hablar solamente de cómo medir la presión. Está estudiado y hay que tener en cuenta, ¿no? Todos los pasos que se recomiendan y en eso las guías coinciden, ¿no? Las guías coinciden, ¿no? En la medida adecuada de la presión arterial, ¿no? Hablan del riesgo cardiovascular y estos son datos de la guía norteamericana, ¿no? Se establece claramente el riesgo cardiovascular, lo mencionan las otras guías también, ¿no? Están los factores modificables, ¿no? Algunos no modificables, ¿no? Entonces está bien documentado y eso ha de tenerse en cuenta a la hora de diagnosticar al paciente y decidir, ¿no? La intervención, ¿no? Aparece un dato importante, ya lo habíamos mencionado antes, la medida fuera del consultorio, y aparecen las cifras. Es importantísimo tener en cuenta las medidas de la presión fuera del consultorio. Siempre asistimos, bueno, hasta ahora estamos asistiendo a que le toma la medida al paciente una sola vez, ya lo califican como hipertenso y comienzan tratamiento farmacológico, lo cual es incorrecto. Hay que tener en cuenta las recomendaciones previas, que cuántas veces durante la consulta, cuántas veces hay que repetir y tener en cuenta la medida de la presión en casa. Se le está dando mucha importancia a la medida de la presión en casa, bueno, aparte de la ambulatoria durante el día, la medida en casa. Son dos temas, dos conceptos diferentes e importantes, ¿eh? Y aquí hablan, por ejemplo, los norteamericanos de cómo son las medidas eh, en casa, la ambulatoria, ¿no? Esta se obtiene con el mapa, ¿no? De todo el día, en la noche, ¿no? Y de 24 horas, ¿no? Esas son las medidas que plantean los norteamericanos, ¿no? ¿Y cuál es la relación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que una medida en la oficina de 140 a 90
¿no? En casa va a ser 135,85, ¿no? Y la del mapa va a ser 130,80, por decir un ejemplo de todas estas cifras que presentan esta tabla. La europea también, ya les había mencionado, repetimos este cuadrito, donde la presión en el consultorio, 140-90, ¿no? Y acá está la obtenida por el mapa, 24 horas, 130-80, y la de casa, 135-85, ¿no? Nuevamente se tomen, y aquí coincide, se toma en cuenta lo que es casa. El screening, ¿no? Hablan de la medida de la presión. Ojo que los europeos todavía dan opción a que, y son más realistas, todavía dan opción a la medida este, con el tensiómetro clásico, la medida auscultatoria, ¿no? Pero ya están deslizando el tema de usar los medios automatizados, ¿no? Entonces, acá hablan de las visitas repetidas y está el concepto de la medida fuera del consultorio, ¿no? Y ahí está la ambulatoria con el mapa y la de casa o AMPA, ¿no? Y están aquí esto atendiendo a las indicaciones, ¿no? Atendiendo a las indicaciones cuándo sería estas medidas, ¿no? Entonces ellos hacen una propuesta, ¿no? Indicaciones clínicas para la medida en casa, ¿no? O la medida ambulatoria, que es el mapa, con el aparatito durante 24 horas. Vamos a hablar solamente primero, por mencionar solamente la primera condición. Dice, condiciones en las cuales la hipertensión de bata blanca es más común. Ah, y aquí comienza el problema de la bata blanca, que hay esa opción de la hipertensión de bata blanca, ¿no? Es cuando encuentra una hipertensión de grado 1, ¿no? En las medidas en la medida de la oficina, el consultorio. O cuando encuentran una elevación marcada de la presión en el consultorio sin daño de órgano blanco. Es decir, viene el paciente, usted le toma la presión, ¿no? Y encuentran 180, 190 con 100 o con 90, bacán. Hacen fondo de ojo, así nomás de inmediato hacen fondo de ojo y no le encuentran el signo de Gauss, no le encuentran las arterias en hilo de plata, en hilo de cobre y mucho menos edema. Cuando hay una presión sostenida, ¿no? Hipertensión o cifras de presión alta sostenidas, meses, eso ya se va notando en el ojo, ¿no? Entonces la retinopatía hipertensiva es importantísima tenerla en cuenta. Entonces, ustedes rápidamente pueden darse cuenta que no hay daño de órgano blanco, aparte pueden ir preguntando, ¿no? O de repente ya les llega el paciente con un electrocardiograma, hasta con ecocardiografía, ¿no? Para ver otros puntos, pero simplemente yéndose al ojo, ¿no? Y no hay daño de órgano blanco. Entonces aquí hay una sospecha de hipertensión de bata blanca, ¿no? Y las otras indicaciones, ¿no? Las otras indicaciones que son sumamente importantes. La hipertensión de bata blanca, para ver acá, que es hasta la tercera parte de los pacientes, hasta la tercera parte de nuestros pacientes hipertensos en realidad pueden tener hipertensión de bata blanca. ¿Y qué es esto? Que el paciente en el contexto médico hospitalario se le sube la presión, simplemente se le sube la presión. Y es por eso que hay que eh, enviarlo a tomar la presión en su casa o hacer el MAP. Ojo, cuando hablamos de la presión en casa, es en casa. Alguien había puesto en su receta que el paciente vaya a tomarse la presión a la farmacia que queda al frente o a la posta que está al lado de la casa, pero no, esa no es de casa. La de casa es casa, que le tomen dentro de su casa, ¿no? Esa es la home, ¿no? La presión del hogar. Y acá pues, los canadienses ya mencionan esto, ¿no? Los canadienses mencionan esto. Acá viene el problema. Ellos tienen dinero y hablan de la medida de la presión automatizada. Este es el consultorio, pero la A ya nos trae problemas. Es la automatizada. Ya comienza este problema. Nosotros pues, no pasamos nuestro neroide, que a veces tenemos que llevar los alumnos porque el hospital no tiene un buen tensiómetro, ¿no? Andamos con nuestro neroide todavía de reloj chiquito, ¿no? El grande, ¿cómo se llama? De modelo Big Bang, y acá ellos ya están en otro mundo, ¿no? La automatizada, para hablar de la medida del consultorio, ¿no? Entonces ya entra este concepto que nos va, y cuando nosotros analizamos esta guía se nos puede caer, no es aplicable acá por este tema, ¿no? Y comienzan, ¿no? Las cifras altas y tienen estos niveles, está este flujograma, ¿no? Para ver cuando hay esas diferencias, ¿no? Cuando hay esas diferencias se puede establecer aquí la hipertensión de bata blanca, ¿no?
Y este es el aparatito que usaron en el sprint, ¿no? Este es el tensiómetro que es automático, que lo dejan al paciente en una habitación solo, con el aparato conectado, y este, después de que se retire el personal de salud, espera un momento y comienza a tomar la presión solo. Entonces aquí este es automatizado total, lo dejan y solo comienza. No es que yo presione y comience a tomar la presión. Esto después de un tiempo, hablamos por decir después de 5 minutos que se ha ido el médico o la enfermera, el aparato toma solo y hace las 3 medidas incluso. Ya cuando regresa el médico le da el promedio, ¿no? Eh, lo mismo, los norteamericanos también hablan de estas medidas, hablan de estas medidas que nos van a permitir, aquí está el uso del mapa, ¿no? El uso del mapa más costoso todavía. Estamos hablando de, creo que el alquiler del aparatito está en mínimo 300 soles, ¿no? Y si es de clínica es mucho más caro, ¿no? Hacer esta prueba. No se está haciendo regularmente en los hospitales todavía, ni MINSA ni de salud. Y bueno, el tratamiento farmacológico que recomiendan lo hemos visto, ¿no? Perdón, el tratamiento no farmacológico, ahí coinciden, ¿no? Coinciden y estamos de acuerdo, coincidimos en la reducción de peso, ¿no? La dieta para parar la hipertensión, que es la DASH, la reducción del sodio, el incremento, la suplementación de potasio, la actividad física, ¿no? La actividad física y el consumo limitado, reducido de alcohol, ¿no? Esto lo habían presentado sus compañeras, ¿no? Cuánto logramos bajar la presión sistólica, ¿no? Y eso sí, siempre vamos a insistir, como les mencioné, si nosotros sumamos solamente estrategia, modificación de estilo de vida, o sea, estas estrategias no farmacológicas, vamos a lograr una reducción de 30 milímetros de mercurio, observando esta, sin considerar lo del alcohol, ¿no? Y acá está lo mismo que dicen los europeos, ¿no? Coincidimos en eso y les dan las cifras también, les dan las cifras, ¿no? Y llegamos a una conclusión de aproximadamente reducción de 30 milímetros de mercurio si tomamos los promedios. O sea, es la información que manejan de manera similar. Y en el tratamiento farmacológico ya también están coincidiendo, lastimosamente no son de primera línea los bebés, los beta bloqueadores, quedando entonces los TIACIDA, los IECA, los BRATs y los calcio antagonistas, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y coinciden tanto los americanos con los europeos, ¿no? Igual, las mismas recomendaciones, ¿no? Hablan de cuándo iniciar una o dos drogas, ¿no? Y aquí hacen una comparación más adelante, ¿no? Esto es de los norteamericanos. Cuando hay un nivel alto, están en nivel 2, o cuando hay un incremento por encima de la cifra normal, de 20 en la sistólica o 10 en la diastólica, recomiendan usar de inicio dos drogas, ¿no? Ya, lo otro que habíamos mencionado, eviten utilizar la combinación de yecas con brats, ¿no? Eviten ya está hasta la saciedad, esta prohibición, si se quiere, que en algún momento usaron alegremente y se ha visto que hace daño y está contraindicado. No mezclar yecas con brats, ¿ya? Y bueno, también dan algunas recomendaciones de seguimiento a pacientes que recién llegan, ¿no? El paciente con riesgo, sin riesgo, cuál es el seguimiento que deberíamos hacerle, que al mes o al año, si las cifras son sumamente debajo de los niveles de riesgo y sin factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y aquí algo interesante que hace George Bakris. Bakris es un investigador, que, bueno, habíamos contado hasta el mes de diciembre, creo que tenía como 169 artículos solo en hipertensión. George Bakris y bueno, los otros colaboradores hacen un análisis interesante donde comparan la guía europea con la norteamericana. Y ahí tenemos, ¿no? Muchas similaridades que las hemos mencionado, ¿no? Y algunas diferencias. La diferencia sigue siendo lo de la meta, la cifra, 130 versus 140. Vamos a llevarlo esto al resumen. Vamos al resumen, ¿no? Y tenemos acá lo de las diferencias, ¿no? Y acá está lo de la cifra. 130 para los norteamericanos, ¿no? Y 140 para los europeos.
el inicio de terapia en combinación para los norteamericanos dice, como les había señalado, cuando está por encima de 20 y 10 milímetros del nivel. Entonces, si hablamos de 130, cuando está acá en 150, ¿no? Y los europeos dicen cuando está por encima de 140-90. Ahora, ellos dicen esta opción, ¿no? Aquí le busco el detalle, el por qué justificar, justificar esta cifra en los europeos. Es que es recomendable, ya lo habían visto sus compañeros, es recomendable usar menos dosis, ¿no? Se tiene mayor efecto y menos reacciones adversas. Entonces aquí no es porque esté alta, ¿no? Está en nivel 1 para la meta europea, ¿no? Pero se puede comenzar con dosis bajas de dos drogas para ese efecto, ¿no? Potenciar un efecto sinérgico y reducir reacciones adversas, ¿no? Bueno, las cifras nuevamente, esas son las principales diferencias, ¿no? Los hallazgos similares, ¿no? Los hallazgos similares, insistimos nuevamente, ya es, digamos, una recomendación común en todo el mundo, tomar la presión en casa, tomar la presión en casa, ¿no? Los europeos hablaban de unas 28 tomas, de las cuales tomarían las del primer día, ¿no? Estamos hablando de dos medidas en casa, dos medidas en la mañana, dos medidas en la noche durante una semana. 28 tomas, de las cuales descartaban las del primer día, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, más o menos. Y la terapia farmacológica donde coinciden en restringir los beta bloqueadores, ¿no? Ya les había mencionado dónde estarían ubicados los beta bloqueadores, hipertenso posinfarto o hipertenso de gasto alto, ¿no? Eh, Coinciden también en que se debería usar como terapia inicial la terapia combinada, que ya vienen en una sola pastilla, pero ese es un problema para nosotros por el costo, el gran costo, ¿no? Y el seguimiento, ¿no? El seguimiento tanto para el diagnóstico como para determinar la adherencia, ¿no? La adherencia al tratamiento, ¿no? Esas son las diferencias y las similitudes que se ha encontrado entre la europea y la norteamericana. Y eso es lo que rescatamos aquí. Sigue siendo 140 para la europea y tanto para la canadiense también. Y esa cifra un poco, digamos, agresiva, arriesgada de 130 que plantean los norteamericanos, que estaría ciertamente en riesgo, ¿no? Entonces, con todo esto, estaríamos en posición de concluir que hay un nuevo umbral, es cierto, la nueva meta sería 130-80, pero no la tomemos. En el Perú no está establecida, no está establecida, ¿no? Y si se habla de esta cifra hay que tomarla con cautela, dados todos los antecedentes que les hemos mencionado, ¿no? Es importante considerar el riesgo cardiovascular. Una vez que medimos la presión, indagamos sobre el riesgo cardiovascular, coincide en eso, cuáles son los antecedentes, todos los factores que acompañan medida de lípidos, peso, múltiples factores, ¿no? Antecedentes familiares, todo eso. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Es importante revisar, no ya vamos a terminar como la figurita que hay, que le toma la medida de la peor forma, ¿no? Hay parámetros bien establecidos para la exactitud diagnóstica y hablamos hasta del equipo que se está usando, ¿no? Se incluye lo de la medida ambulatoria, consideremos entonces la medida en casa, ¿no? Si ustedes de repente ya les van a llamar para que le tomen la presión en casa a un familiar, es porque ya un médico les ha recomendado seguro que le haga la medida en casa. Yo estoy recomendando, pero doctorcito, ¿quién me va a tomar la presión en casa? Tiene que haber algún familiar que estudie medicina o enfermería que le tome la presión en casa, ¿no? Bueno, el tratamiento multidisciplinario, aquí entran múltiples profesionales, no solamente médicos, insistir en la modificación de estilo de vida, en los medicamentos, ustedes ya son expertos en esto, y es importante hacer el seguimiento. Muy bien, jóvenes, logramos hacer una revisión en 40 minutos. Si hubiera alguna pregunta.
¿No hay preguntas? Doctor, yo tengo una consulta. Sí, Sobre lo último que había mencionado de la presión, sobre la medición en casa, en caso de que el paciente nos mencione que ya no encuentra ningún familiar ni nadie que le pueda ir a medir a casa, no estaba tratando de buscar estudios que tal vez hayan hecho una comparación entre la medición en una farmacia, por ejemplo, y en su caso pues, no he encontrado, tal vez no le he buscado bien, pero ¿qué tanta diferencia habría o no se podría indicar que el paciente vaya a una farmacia a medirse? Porque hay varios pacientes que acuden a consulta que no pueden medirse en su casa, por lo que, bueno, mencionan que no encuentran quien les mida, ¿no? ya. Hay un estudio que ha hecho un médico del Hospital de Alta Complejidad con sus alumnos de UPAO y no encontraron diferencias entre la medida que había en el hospital y la medida hecha en farmacia. Solo ese dato. Entonces, con eso te digo todo, ¿no? La medida que hay en farmacia, la medida que hay en la posta, así sea al lado de tu casa, ya es una medida de oficina, de consultorio. Ya el paciente salió, ya está impactado bajo la influencia del entorno, ¿no? Del medio ambiente y eso le va a subir un poco la presión. Entonces, o es en casa o es en casa. Está documentado eso. Como te digo, lo otro, te respondo con los hallazgos de este colega que la tesis que asesoró, me dice, doctor, no le encuentro diferencia. Claro, es que es una medida exactamente igual. No es la de casa, ¿no? Él midió, su alumno midió así en farmacia, ¿no? Y paradito todavía, o sea, la presión está mal medida, pues, por donde la mides, ¿no? Ahí está la respuesta. Y es necesario, es necesario. Mira, yo lo que he hecho es, he mandado a algunos pacientes ya de más confianza, hasta he mandado a mi hijo que estudia medicina sin saber tomar la presión, ¿no? Cuando estaban en los primeros ciclos, lo mandaba a tomar la presión con un automático, lo mandaba con un automático. Entonces él ya sabía, aprendió a ponerlo, ¿no? Aprendió a ponerlo y a machucar el botoncito. No el automatizado, sino esos on-run que simplemente presionas, pones, no necesitas el método auscultatorio y todo eso. ¿No? Pero ver formas de que se tome en casa, es importantísimo. Doctor, Sí, Brian. o sea, ¿cuánto más o menos es el margen de error entre hacer uso del de mercurio, del automático en casa? ¿O Mm, cuál se recomienda? ¿Cuánto es el margen de ya, error? ya. La diferencia se estableció con la enfermera que entrenaba residentes de cardiología en Estados Unidos hace tiempo, ¿no? Y había una variabilidad en lo que ella encontraba, que era la entrenadora, digamos, estandarizada y validada, frente a lo que encontraban los residentes de cardiología, con el método auscultatorio, ¿no? Y usaron el aneroide porque ya lo que es el de mercurio está prohibido, es el estándar. Siempre ha sido el estándar, pero ya está prohibido, ¿no? Entonces, había mucha variabilidad. Estamos hablando de una variabilidad hasta de 22 milímetros de mercurio, hasta de 22. Entonces, lamentablemente, yo como clínico he tomado años en aceptar eso. ¿Cómo una máquina va a ser más exacta que mi oído? Yo siendo internista. Entonces, los estudios han estado ahí abrumadores cada vez más y más y más, y donde ya pues tenemos que dejar que los equipos hagan su trabajo, ¿no? Estos equipos deben ser validados. Hay una lista, la mejor lista, el mejor patrón de validación lo tienen los europeos. Hay una lista de qué modelos son los validados. La mayoría son los modelos de la marca Omron, no es propaganda, ¿no? Pero está ese tema de la validez. Entonces, nos ha superado el tema del automático, ¿no? El oscilométrico, así se llama, el oscilométrico nos ha superado, ¿no? El patrón siempre fue, como te digo, el de mercurio, pero ya está prohibido, ¿no? De ahí han seguido pues los de aneroides, y ojo, el aneroide estándar es el aneroide Big Ben, o sea, el de mesa, que tiene un diámetro aproximado de 20 centímetros, no el aneroide chiquito que usamos nosotros que llevamos al hospital. Ese ya incluso está descartado hace tiempo, ¿no? Entonces, esa variabilidad ha llevado a usar los automáticos, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí,
Respecto a la asociación de yecas y aras, solamente para la hipertensión estaría contraindicado, ¿no? ¿En la insuficiencia cardíaca sí estaría indicado? Tampoco, ¿Tampoco? tampoco, tampoco. O es YECA o es ARA. El primer fármaco que se indica es YECA, ¿no? Si no tolera, dice, si no tolera, se aplica ARA. Y eso lo vieron en el estudio cuando estaban desarrollando la combinación de sacubitril-valsartán, ¿no? Vieron que a los pacientes que se les daba sacubitril-valsartán, ahí nomás, un día suspendían el YECA y al día siguiente pasaban a sacubitril-valsartán, tuvieron muchos problemas y sobre todo renales. Entonces, está todavía ese tema. Ni en insuficiencia cardíaca se recomienda esa combinación. Porque siempre vas a hacer, el tema es el daño al riñón. El tema es el daño al riñón. Ya. ¿No hay más preguntas? Les agradezco su atención. Nos vemos entonces en la tarde, jóvenes, a las 4 para el último tema. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos.